Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Vamos entonces a tener la breve introducción sobre este maravilloso libro del Apocalipsis. Quien, sin duda alguna, es el autor, el apóstol Juan. Podemos decir que después del apóstol Pablo, el apóstol Juan fue el que más escribió. Quedaría como en segundo lugar. Tendríamos el Evangelio, tendríamos primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan y también el Apocalipsis, en total 5. Cuánta grandeza el Señor reveló por medio de este gran siervo de Dios. Bueno, sin duda alguna, el apóstol Juan, la fecha está entre el año 70 y el año 95 después de Cristo. ¿Cuál es el tema que engloba este libro? Nada más y nada menos que el Señor, Dios Todopoderoso, reina. Tenemos entonces que 4 veces el autor se refiere a sí mismo como Juan. Lo vamos a leer en el primer capítulo, lo vamos a leer en el capítulo 4, en el capítulo 9, en el capítulo 22. Y era tan conocido y su autoridad espiritual estaba tan bien establecida entre sus lectores que no necesitó citar sus credenciales. Desde muy temprano en la historia de la Iglesia se atribuye unánimemente este libro al apóstol Juan, conocido como el discípulo amado. La evidencia interna demuestra que el Apocalipsis fue escrito en una época de extrema persecución contra los cristianos, la cual posiblemente fue iniciada por Nerón, tras el gran incendio que casi destruye a Roma en julio del año 64 después de Cristo, y continuó hasta su suicidio en el año 68 después de Cristo. Según este punto de vista, el libro habría sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén en septiembre del año 70 después de Cristo, y es una auténtica profecía sobre los continuos sufrimientos y persecuciones de los cristianos, que se harían más intensa y severa en los años por venir. Sobre la base de afirmaciones dispersas de los padres de la Iglesia, algunos comentaristas fechan el libro en la etapa final del reinado del Dominiciano, que data entre el año 81 y 96 después de Cristo, tras la fuga de Juan a Éfeso. Bajo la inspiración del Espíritu Santo y del Antiguo Testamento, Juan no tenía dudas de estar reflejando los horribles acontecimientos ocurridos tanto en Roma como en Jerusalén cuando proclamaba la profecía sobre lo que parecía inminente, la intensificación de la guerra espiritual contra la Iglesia por parte de un Estado anticristiano y por numerosas religiones anticristianas. El propósito de este mensaje era proporcionar aliento pastoral a los perseguidos, fortaleciendo, invocando y proclamando la seguridad y certeza de la esperanza, junto a la confianza de que en Cristo ellos compartían el poder soberano de Dios para vencer completamente a las fuerzas del mal en todas sus manifestaciones. El Apocalipsis es también una apelación evangélica para aquellos que en el presente viven en el reino de las tinieblas, a fin de que entren en el reino de luz. Bien, el contenido de este libro. El mensaje central del Apocalipsis es que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y este tema ha sido confirmado en la historia por la victoria del Cordero, quien es el Señor de señores y Rey de reyes. Así, aquellos que siguen al Cordero están envueltos en un continuo conflicto espiritual, y el Apocalipsis ofrece una visión más profunda de la naturaleza y tácticas del enemigo. ¿Quién es ese enemigo? El dragón, frustrado por su derrota en la cruz y las consiguientes restricciones impuestas a su actividad, y desesperado por torcer los propósitos de Dios antes de su inevitable caída. Desarrolla una triple contraofensiva para hacer guerra a los santos. La primera bestia o monstruo simboliza la realidad de un gobierno y un poder político anticristiano, y la segunda, una religión, filosofía
e ideología anticristiana. Juan da lugar en última instancia a una sociedad seductora y falsa, a una economía y cultura secular anticristiana, a la corrupta Babilonia, compuesta por aquellos que habitan la tierra, y estos llevan la marca de la bestia y sus nombres no están registrados en el libro de la vida del Cordero. El dragón delega continuamente sus restringidos poderes y autoridad a los monstruos y sus seguidores, para así engañar y desalentar a cualquiera del propósito creador y redentor de Dios. Nos damos cuenta que Dios ha creado el orden de la comunidad, y esto es el matrimonio y la familia y la actividad económica, el gobierno y el Estado. Satanás, incapaz de crear cualquier cosa, tienta a otros para distorsionar y utilizar mal lo que Dios ha creado. Los cristianos deben distinguir cuando un gobierno está funcionando bajo la autoridad divina o como la autoridad divina. Si se trata de lo segundo, los cristianos deben orar, resistir con valentía y aceptar pacientemente las consecuencias de obedecer al Dios cuya imagen y sello llevan consigo. Deben hacerlo en la confianza de que después de su victorioso sufrimiento reinarán con el Señor. Detrás de las apariencias de pompa y poder del mundo está la realidad de la absoluta soberanía del Señor, el Cordero que garantiza la derrota final del pecado y el mal. Dios utiliza todas las fuerzas del mal, todas las consecuencias del pecado, aun el sufrimiento de sus santos, para alcanzar sus propósitos. Los creyentes que padecen persecución deben saber que sus sufrimientos no son inútiles y que al final serán reivindicados. El principal manantial de la esperanza y el valor cristiano es la certeza de que el enemigo ha sido derrotado y ha caído, que los seguidores del Cordero no están peleando una causa perdida. Él ya ha vencido, por lo que ellos pueden ser y serán vencedores. Nos damos cuenta entonces de que Juan recibió estas profecías por medio de una serie de visiones que contenían imágenes simbólicas y números que recuerdan a aquellos que se hallan en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Aquí tendremos mucha conexión con los libros proféticos como el de Jeremías, Ezequiel, Isaías, tenemos Joel, en fin, Zacarías, una cantidad de conexiones con libros proféticos tales como Daniel. Es decir, todo lo que Dios se le muestra al apóstol Juan no es más que una forma más amplia de detallar lo que ya se había anunciado previamente por boca de sus profetas en el Antiguo Testamento. Es decir, la Biblia es un solo tema y nos engloba la realidad. Por eso es conocida la palabra de Dios como el periódico de ayer, hoy y del futuro. Precisamente Apocalipsis enfoca lo que serán los últimos tiempos de esta caída humana, de esta humanidad caída, de este mundo que sencillamente va a la destrucción final y a darle paso entonces al reino celeste. Nos damos cuenta entonces que el apóstol Juan recogió estas visiones posiblemente en el orden cronológico que las recibió, y muchas de ellas como cuadros de los mismos acontecimientos desde diferentes perspectivas. No ofrece, sin embargo, el orden cronológico en que deben ocurrir los acontecimientos históricos. Por ejemplo, Jesús nace en el capítulo 12 y es exaltado en el capítulo 5. Mientras recorre sus iglesias en el capítulo 1, la bestia ataca a los dos testigos en el capítulo 11. No hace su aparición sino hasta el capítulo 13, y Juan recoge una serie de visiones consecutivas, no una serie de acontecimientos consecutivos. El Apocalipsis es un espectáculo cósmico, una serie elaborada de lienzos a color, acompañada e interpretada por voces y cantantes celestiales. La palabra hablada es una prosa de altura más poética de lo que indican nuestras traducciones. La música es similar a una cantata. Se introducen sucesivamente temas que después se reintroducen, desarrollan y combinan con otros temas. Todo el mensaje es una revelación.
Esto es una clave para la comprensión de las visiones, las cuales contienen un lenguaje figurado que pone de manifiesto las realidades espirituales dentro y detrás de la historia, las señales y los símbolos esenciales, porque la verdad espiritual y la realidad invisible hay que comunicarlas a los seres humanos por medio de los sentidos. Los símbolos apuntan a lo que en última instancia es indescriptible. Por ejemplo, el relato de las langostas demoníacas del abismo, que están registradas en el capítulo 9 del 1 al 12, crean una vívida y horripilante impresión, aunque no se pretende interpretar los pequeños detalles. Nos damos cuenta entonces que en este maravilloso libro, todos los términos empleados en el Nuevo Testamento para describir la naturaleza divina y humana de Jesús y su obra redentora se mencionan por lo menos una vez en el Apocalipsis. Y estos términos, junto con otras muchas expresiones, nos ofrecen la única revelación multidimensional del lugar que ocupa el ministerio constante y la victoria final de Cristo exaltado. Aun cuando el libro ofrece un condensado resumen del ministerio terrenal de Jesús desde su encarnación hasta la ascensión en el capítulo 12, versículo 5, el Apocalipsis asegura que el Hijo de Dios, como el Cordero, ha completado totalmente su obra redentora. Por su sangre los pecados han sido perdonados, limpiados, liberados y hechos reyes y sacerdotes. Todas las manifestaciones que siguen a su anunciada victoria se basan en la obra finalizada en la cruz. Por lo tanto, Satanás ha sido derrotado y atado. Jesús, levantado de entre los muertos, es entronizado como soberano absoluto sobre toda la creación. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y recibe las mismas muestras de adoración que el Dios creador. El único que es digno de realizar el eterno propósito de Dios es el León de Judá, quien no es un Mesías político, sino el Cordero sacrificado. El Cordero es un título principal utilizado 28 veces en el Apocalipsis como un conquistador. El Cordero tiene la autoridad y el poder de controlar todas las fuerzas del mal y sus consecuencias, subordinándolas a sus propósitos de juicio y salvación. El Cordero está sobre el trono. Entonces, de esta manera, pues vamos a dar inicio a la lectura del primer capítulo del libro del Apocalipsis. ¿Cuántas veces hemos leído este libro, verdad? Y quedamos totalmente extasiados con las grandezas que el Señor nos revela. Escuchemos con atención. Libro del Apocalipsis, capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros, y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y Omega,
el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto. Y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, iniciamos entonces con este primer capítulo nuestro viaje a través de este maravilloso libro que contiene 22 capítulos y la esperanza plena del pueblo que espera el regreso de su amado Salvador. Tenemos entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que fuese manifestada a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que las ha declarado enviándolas por medio de su ángel, aquel gran siervo llamado Juan. Y nótese, esta introducción debemos de tomar en consideración. Por muchos años nosotros la palabra de Dios en Apocalipsis siempre la hemos tenido así como algo muy cerrado. Pero el primer versículo de este capítulo nos detalla que está escrita esta palabra para que nosotros podamos estar al tanto de lo que ha de suceder, de lo que va a suceder. Por tal razón no debemos tenerle miedo a la lectura de este libro, porque si el Señor no hubiese querido que nosotros estuviésemos al tanto, sencillamente no hubiese ordenado al apóstol Juan que escribiera. Hay una parte, sí, donde al apóstol se prohíbe escribir, sella las palabras de esto, no las escriba. Quiere decir que eso no teníamos la capacidad para entenderlo, y por tal razón se le prohibió al apóstol Juan escribir lo que él vio por medio de las visiones. Pero esto que está plasmado es para nuestro crecimiento. Nosotros debemos asumir la responsabilidad para que Dios nos guíe al buen entendimiento, podamos aplicar estas verdades en nuestras vidas y sobre todo podamos estar preparados para los tiempos que se avecinan. Recordemos que Jesús tuvo una estrecha asociación con los ángeles y aquí nos declara que enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esta revelación de Jesucristo que Dios se la dio para manifestar a sus siervos. Nosotros somos los siervos de Dios. Y a través del ángel, el Señor le reveló al apóstol Juan los sucesos que tendrían lugar en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Entonces, este capítulo 1, versículo 1 nos revela que que les encomendaban tareas específicas. Un ángel fue enviado por Dios para que anunciara a la Virgen María y a su esposo José el nacimiento de Jesús. También los ángeles estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús y lo anunciaron a los pastores. Los ángeles protegieron al niño de los celos y la ira del rey Herodes. Y algún tiempo más tarde, en vida de Jesús y al término de su ayuno de 40 días, los ángeles le ministraron y le fortalecieron, tal cual
como nos detalla el capítulo 4 del libro de San Mateo. Entonces, con esto observamos la estrecha relación que ha tenido Jesucristo con los mensajeros de Dios. Nos damos cuenta entonces que durante su agónica lucha, la noche que fue traicionado, un ángel fortaleció a Jesús, preparándolo para la cruz, y estas criaturas celestiales estuvieron presentes en la resurrección de Jesús, como lo leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 2. Y también, por supuesto, en su ascensión al cielo, tal como lo leemos en Hechos capítulo 1, versículo 10. Finalmente, Jesús regresará en la gloria de su Padre con sus ángeles, y nosotros nos encontraremos con Él en el aire, como lo detalla la carta del apóstol Pablo en la epístola a los Tesalonicenses. Bien, la revelación es la traducción de la palabra griega que significa apocalipsis. Eso significa revelación, que significa descubrir o develar una realidad que no había sido antes percibida. Y este apocalipsis vino de Dios a través de Jesucristo, cuya condición y obra pasada, presente y futuro es el contenido de la revelación, comunicada a Juan por un ángel. Y el propósito de este libro, hermanos, es manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los genuinos creyentes de todas las épocas, las cosas que deben suceder entre la primera y la segunda venida de Jesús. Y estos acontecimientos ocurrirán pronto, lo cual significa que pueden sobrevenir en cualquier momento. Todos los mensajes deben ser revelados, y esta es la clave para comprender las visiones, las cuales contienen símbolos que apuntan hacia las realidades espirituales que están implícitas en nuestras experiencias históricas. Continúa diciendo que ha dado testimonio de esta palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ellas escritas, porque sin duda alguna el tiempo está cerca. Juan ha dado testimonio verdadero en su vida y en su predicación, y ahora lo da también en este libro, que al mismo tiempo la palabra de Dios para la humanidad y testimonio de Jesús al Padre y la verdad. La primera de las 7 bienaventuranzas supone una lectura en voz alta ante una reunión de cristianos que se espera obedezcan las palabras de esta profecía, y el hecho de que el tiempo está cerca constituye un urgente llamado a la obediencia, no una referencia cronológica precisa. Juan escribe a las 7 iglesias existentes en la provincia romana de Asia, las que son representativas de todas las iglesias locales de cualquier época. Las bendiciones que él pronuncia tienen su origen en el Dios Trino. El Padre es descrito en el término de su naturaleza eterna. Los 7 espíritus representan el Espíritu Santo en todas sus facetas y perfecta actividad dinámica. Y Jesucristo es representado en términos de su sacrificio redentor, su resurrección y su reinado eterno. Jesús, como Mesías y Rey, es uno de los temas más importantes que resaltan en el libro del Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Notamos que testigo, comparando con mártir y martirio, es uno de los que testifica de la verdad que ha experimentado. Un testigo, uno que tiene conocimiento de un hecho y puede dar información concerniente a él, y este vocablo en sí mismo no implica muerte. Pero muchos de los testigos del primer siglo dieron sus vidas con el resultado de que la palabra vino a significar mártir, y uno de los testigos de Cristo por medio de su muerte. Nos habla entonces sobre lo que el Señor ha hecho con los que han vivido enteramente para Él. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios.
su Padre, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y por supuesto nos remontamos directamente con el apóstol Pedro, cuando nos dice, ahora ustedes son real sacerdocio, gente santa, y nos conectamos. Precisamente es el resultado de la adopción de Cristo, cuando nos ha tomado y nos ha transformado para hacernos entonces sus coherederos en el reino celestial. Y he aquí que Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por sí. El sacrificio de Jesús a todos los creyentes, los privilegios que pertenecieron al antiguo Israel, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, y es claramente una referencia a las funciones de los creyentes en el testimonio y en la adoración. En las primeras líneas del Apocalipsis, Juan presenta a sí mismo como un hermano y compañero en la lucha de todos de lo que se enfrenta, y sus palabras en el reino y en la paciencia de Jesucristo apuntan a la doble realidad del presente triunfo del reino de Cristo y a la continua presencia del mal, lo cual exige a la Iglesia luchar pacientemente para que el reino avance entre y a través de nosotros, al presentar el amplio panorama de profecías a punto de ser proclamadas. Juan aborda dos verdades actuales muy importantes. La primera es que nosotros, los redimidos por Cristo, somos amados y hemos sido lavados de nuestros pecados y un estado presente. Nosotros, a través de su glorioso dominio, hemos sido designados reyes y sacerdotes para Dios. Un llamado también presente, y así estos dos oficios dan una perspectiva sobre nuestra autoridad y deber y cómo podemos hacer avanzar lo más eficazmente posible el reino de Dios. Primero, se dice de nosotros que somos reyes en el sentido de que bajo el Rey de Reyes integramos la nueva generación, los renacidos en quienes Dios ha delegado autoridad para extender y administrar los poderes de su reino. Desde luego, esto implica testimoniar fielmente del Evangelio en el poder del Espíritu y en servicio de amor a la humanidad en el amor de Dios. Pero ello supone también enfrentar los oscuros poderes del infierno, estar perseverando siempre en la oración y mantener expectantes ante las obras milagrosas. Sin embargo, esta autoridad se ejerce plenamente al adorar con espíritu de alabanza, cuando ejercemos el oficio de sacerdotes. Algunas traducciones dicen un reino de sacerdotes, lo cual hace énfasis en el hecho de que el gobierno es eficaz únicamente cuando se cumple fielmente la misión sacerdotal. La adoración es fundamental para el avance del reino y el poder del creyente delante del trono de Dios, adorando al Cordero y exaltando en el Espíritu Santo con alabanza, y confunde poderosamente al adversario. Aquí se nombran las 7 iglesias del Apocalipsis. Las iglesias son 7 ciudades que recibieron una carta apocalíptica del Señor a través de Juan, por medio del elogio, la condena y la advertencia. El pueblo de Dios fue exhortado a mantenerse fiel en medio de la adversidad. Estas iglesias desempeñaron un papel significativo para la experiencia cristiana en el Asia Menor, como resultado de su localización dentro de una red de vías de comunicaciones que vinculaban las distintas partes de esa región entre sí. Fíjense, vamos a notar una repetido uso de este número 7. 7 espíritus, 7 estrellas, 7 iglesias. Recordemos que el 7 encierra la perfección o la plenitud. Y ustedes siempre se van a dar cuenta que el 7 está girando siempre en torno de la descripción de Dios. Dios sella la profecía de la autoridad de su nombre cuando dice el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Declara, por supuesto, la completa autoridad de Dios, o sea, que el Señor es el Señor de la historia, sin duda alguna. Entonces, contemplamos aquí cómo Dios es el único todopoderoso y el poder de Dios es totalmente absoluto.
El apóstol Juan comparte con sus lectores la experiencia de la tribulación o la persecución por causa de la fe con la tranquila paciencia, con el ánimo dispuesto bajo el injusto sufrimiento. No obstante, pasar por las pruebas a que está sometida la vida cristiana es la gloria del reino. Cuando él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No estaba vacacionando el apóstol Juan, no estaba de vacaciones, no estaba de retiro espiritual, estaba allí expuesto, y allí el Señor le mostró la más grande visión que hasta la fecha nos llena de fe y de esperanza de que todo esto que está escrito en la palabra tendrá su pronto cumplimiento. Él estaba aquí sufriendo las pruebas, estaba en el exilio en esta isla. Era una pequeña isla de 16 por 9 kilómetros, localizada a 96 kilómetros al sudeste de Éfeso en el mar Egeo. Una isla volcánica y casi despoblada. Los romanos la usaban como colonia penal, forzando a los prisioneros a trabajar en las canteras de granito, y el destierro de Juan se debió a su fiel testimonio del Evangelio. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta es la más temprana referencia en la literatura cristiana al lo que se conoce como el día del Señor. La experiencia de Juan en el Espíritu era la de un profeta bíblico que recibe una revelación sobrenatural, y la trompeta le avisa y prepara para recibir un súbito mensaje. Le hace mención, el Señor se le presenta como el Alfa y el Omega y le envía este mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Y las 7 iglesias estaban, por supuesto, localizadas en una importante ruta postal romana y aparecen relacionadas en el orden que seguía su mensaje allí para visitarlas, haciendo un recorrido semicircular desde Éfeso. Los 7 candeleros de oro representan a las iglesias, las cuales son la luz que ilumina un mundo sumido en la oscuridad. Las ropas del Señor simbolizan el sacerdocio real. Sus cabellos blancos, sus ojos llameantes simbolizan la eternidad, la sabiduría, la omnisciencia. El bronce bruñido sugiere la inmutabilidad y la omnipotencia, y las muchas aguas representan su autoridad de mando. Las 7 estrellas representan a los pastores mensajeros de las iglesias, o el ángel guardián asignado a las iglesias, y en su diestra infiere ser sostenido y protegido. La espada aguda de 2 filos es su palabra, así como lo revela Hebreos 4:12. El resplandor del rostro del Señor sugiere su gloria, su majestad indescriptible. Las llaves de la muerte y del Hades, Jesús es ahora Señor de los dominios de la vida y de la muerte. El poder de las prerrogativas de Satanás, a causa de la rebelión original del hombre, han sido ahora contenidos. Las frases "las cosas que has visto" se refieren no solo a la visión de Cristo que Juan acaba de experimentar, sino que anticipa las visiones que vendrán, las cuales pasarán ante sus ojos mientras escribe. Juan tomará nota de los acontecimientos presentes, de las visiones que vendrán, las cuales pasarán ante sus ojos mientras escribe. Y entonces, todos estos acontecimientos presentes y futuros, muchos de los cuales se repetirán a través de la historia hasta el clímax de esta época y las épocas que están por venir. Fíjense entonces cómo la palabra de Dios nos prepara para los grandes sucesos descritos en este glorioso libro. Nos detalla entonces que cuando el apóstol Juan vio esta visión, él cayó como muerto a los pies. ¿Y qué hizo el Señor? Puso su mano derecha sobre él y le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Y esto nos hace recordar a la experiencia vivida por el profeta Ezequiel, cuando el Señor le reveló estas visiones y también se sintió débil.
y la mano del ángel le confortó. Así como la experiencia que vivió el profeta Daniel también a la orilla del río, y la mano del ángel le dio esa fortaleza. Nos conectamos con estos profetas que tuvieron experiencias similares. Por eso este libro contiene tanta conexión con el Antiguo Testamento. Y él le expresó quién es el que vivo, el que estuvo muerto, pero he allí que ya vive por los siglos. Y él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces el Señor le manda al apóstol Juan a escribir las cosas que ha visto y las que son y las que van a ser después de esta. Nótese los tiempos verbales que se manifiestan acá. Las que son, las que van a ser. Por eso estamos seguros que la Biblia, como lo dice un poeta, es el periódico de ayer, hoy y del futuro. Nos revela sucesos que acontecerán con una exactitud impresionante. Le dice entonces que el misterio de estas 7 estrellas que ha visto en la diestra del Señor y de los 7 candeleros de oro, ¿cuáles son? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nos remontamos entonces en conexión con lo expresado por el profeta Zacarías también. Así que las 7 iglesias a quienes se dirigen las cartas eran congregaciones situadas en las ciudades mencionadas y representan a todas las iglesias de entonces, al igual que a las generaciones subsiguientes. Las cartas deben ser interpretadas desde el punto de vista histórico, pastoral y práctico, con aplicaciones inmediatas para las iglesias de Asia, para aplicaciones permanentes para todas las congregaciones a través de las historias eclesiásticas, ofreciendo elementos de juicio para determinar cuál es su situación espiritual ante el Señor y con un valor permanente para la experiencia personal, al exhortar al individuo a ser un vencedor. La estructura de las cartas obedece a un patrón definido. ¿Qué se van a ofrecer en estas cartas? Vamos a observar que las cartas que escribe el apóstol Juan, que le dicta el Señor, van a contener un patrón. Y esto lo vamos a analizar un poquito más el día de mañana, que nos vamos a dedicar a los capítulos 2 y 3, que son demasiado edificativos para nuestras vidas. Todo lo que contiene la palabra de Dios es para nuestra fortaleza, y si el Señor lo ha descrito, lo ha dejado plasmado, es para edificación de su pueblo amado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Valorar, apreciar, pedir a Dios que nos dé el entendimiento y la capacidad para poderlo vivir, para poderlo entender, para poderlo enseñar.